Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarto evento que tenemos desde el grupo de WhatsApp Sport Internacional con nuestro querido compañero y amigo Richard, con el grupo de bienestar que nos apoya y nos da la mano cada vez más. Entonces, agradecerle enormemente a él para que nos facilite estos espacios completamente gratuitos, no nos cobra un solo peso. Entonces, quedo enormemente agradecido. Igualmente agradecerle a nuestra expositora que más adelante voy a hacer la presentación de ella. Poco a poco vamos a ir entablando y conociéndonos un poquito más. Para dar inicio a este evento vamos a escuchar corto el himno a la República de México. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar el himno a México. Katy, hazme un favor, deja de compartir. En la parte de arriba debe aparecer algo como rojito que dice dejar de compartir. No sé en inglés cómo dice, pero dice rojo. Muy bien. Vamos a escuchar el himno a México.
Muy bien, ahora vamos a escuchar el himno a la República de Colombia. Bueno, no siendo más, vamos a hacer la invitación a esta maravillosa presentación. Por favor, Katia, me colocas en la primera diapositiva. Doble clic, muy bien. Damos la bienvenida a nuestra queridísima invitada, Katia Tabla Hernández. Perfil profesional, lleva 10 años de experiencia en el ámbito deportivo en el estado de Quintana Roo, en donde ha trabajado en la ciudad de Chetumal, en el Instituto Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana, en el área del alto rendimiento, obteniendo resultados relevantes a nivel nacional e internacional en conjunto con el equipo multidisciplinario. Su enfoque está en la disciplina de canotaje de alto rendimiento, medio rendimiento e iniciación. Tienen grandes habilidades, tiene una gran formación, entre ellos, 6º Congreso a la Convención Internacional
Biointegra de 2019, Ciencia y Educación, la base del éxito en el deporte. Tiene cursos de prevención y atención en lesiones en deporte, certificada especializada en entrenamiento global inteligente. Hace parte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, donde está haciendo la pasante en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación 2018-2021. No siendo más, le damos la bienvenida a esta maravillosa invitada. Katia Tabla queda con ustedes. Al finalizar, por favor, en este momentico, si alguien tiene preguntas, las colocamos al finalizar y haremos para eso. Katia, bienvenida a este espacio del Grupo Sport Internacional y el Grupo Bienestar. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor. Primero que nada, quiero darle las gracias al profesor Hilder Molina, que me ha invitado, y al profesor, al licenciado facilitador de la plataforma, Richard Patricio Salazar. Les agradezco su colaboración y su apoyo. Yo le doy la bienvenida a todos, le doy las gracias por asistir y me da mucho gusto que estén acompañándonos. Primero que nada, como ya lo dijo el profesor, yo soy Katia Tabla Hernández, entrenadora de canotaje, y mi país es México, a mucho orgullo. El tema a hablar es el canotaje, el acondicionamiento físico de canotaje de competencia. Yo sé que aquí hay mucho experto, tal vez no les enseñe mucho, pero me encantaría que pudiéramos contribuir a cualquier tema, así como que cualquiera que pueda contribuir, se los agradecería mucho. Vamos a iniciar con la diapositiva. No me da la posibilidad de avanzar, profe. Hacia adelante, la flechita hacia abajo. Listo. Eso es. Ya el profe me presentó. Vamos a ver lo que es una pequeña explicación del canotaje de competencia. En el canotaje de competencia existen dos modalidades, que es el kayak olímpico y la canoa. Obviamente este es un deporte de resistencia, un deporte cíclico y un deporte náutico. Por eso se utilizan las embarcaciones, que es el kayak olímpico y la canoa canadiense. En las embarcaciones single, que es de una sola plaza, y de equipo, que es de 2 plazas y 4 plazas. Las embarcaciones son colocadas en línea, siempre sobre aguas tranquilas. Por eso mismo también se le puede decir canotaje de aguas tranquilas. Recorriendo una distancia sin obstáculos en el menor tiempo posible, en las distancias de 200, 500 y 1000 metros, que están reconocidas como olímpicas. Sin embargo, en este año el Comité Olímpico Internacional instruyó a la Federación Internacional de Canotaje la reducción de cuotas de sprint. De 12 pasaron a 10 sprint para integrar o ratificar el slalom extremo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo tanto, ya no contaremos con la distancia de 200 metros. Por otro lado, también se podrán disputar pruebas sobre las distancias de 2.000, 3.000 y 5.000 metros, desarrollándose en este caso sobre un circuito. Ya no será sobre línea, es un circuito que sale desde la meta de salida y vuelven a entrar por la misma meta que salieron, haciendo un circuito con las boyas flotantes. Este no es reconocido olímpico, pero sí es reconocido a nivel mundial y en otras copas. El acondicionamiento físico del piragüista de velocidad supone un pilar muy importante de planificación. Aunque desde épocas remotas el entrenamiento físico tuvo un papel primordial en el entrenamiento deportivo. En la actualidad se le presta atención tanto al entrenamiento técnico como al táctico, favoreciendo un entrenamiento global e integrador del deportista. En México anteriormente existía mucho el empirismo. Conforme la metodología de México fue mejorando y fue avanzando, empezaron a darle más paso a la preparación física. Sin embargo, el canotaje es un elemento técnico altamente exigente. Por eso es muy importante que el elemento o el entrenamiento técnico sea implementado dentro de lo que es la preparación física del ciclo, así como el entrenamiento táctico. Como todos los deportes, mantienen sus estrategias
de competición. El canotaje, pues bueno, no es la excepción. El canotaje debe de tener una estrategia en lo que es la administración de las fuerzas y la administración de los sustratos energéticos conforme las distancias que vayan recorriendo. Dentro del acondicionamiento físico se trabajarán las capacidades físicas fundamentales del paleo del piragüista, el entrenamiento de la fuerza y el entrenamiento de la resistencia, que son capacidades condicionales sumamente importantes, ¿verdad? Que deben de trabajarse. Cualidades físicas para el canotaje de competencia. Todos los deportes tenemos cualidades físicas que ayudan y propician a que el deportista tenga un resultado relevante. El canotaje no es la excepción. Aquí vamos a tocar 3 puntos que son el morfológico, el energético y neuroreguladores. Las cualidades físicas que debe de tener o que es mejor o es ideal que debe de tener un piragüista morfológico es sección transversal de los músculos y fibras. ¿A qué se refiere con la sección transversal? Aquí hablamos de todo el material contráctil, donde se alberga toda la molécula o las biomoléculas de actina y miosina. Como canotaje es un deporte cíclico, mantiene una contracción constante de los músculos, desde que inicia hasta que finaliza su distancia. Entonces es importante que esa sección transversal sea una sección que albergue bastantes biomoléculas de actina y miosina, cuya principal propiedad pues es la contractibilidad. Fibras musculares por unidad del corte transversal, correlación entre las fibras de distinto tipo. Bueno, aquí hablamos de lo que son los tipos de fibras. Existen lo que son las tipos de fibras, las rojas y las blancas, que son las rojas tipo 1, que son de contracción rápida, y las contracción lenta, que son las blancas. Lo ideal para el piragüista es que tenga los 2 tipos de fibras, que son tipo 2A, que son mixtas. ¿Por qué? Porque el piragüista en sus competencias trabaja mucho con las fibras de contracción lenta, porque es un deporte de resistencia y existen distancias largas, pero también es un deporte de velocidad. Entonces, por ende, como hay distancias de 200 o 500 metros, también es muy importante que tenga un porcentaje de fibras rojas que son de contracción rápida, que le ayuda a la velocidad. Esto no quiere decir que no porque tengan un porcentaje más alto o menor en otro no puede practicar el canotaje como tal, o que incluso no tenga un resultado relevante. Sí puede hacerlo, porque incluso esta parte es entrenable. Se transforma, se convierte los tipos de fibras. Obviamente debe de tener un entrenamiento específico para ello, un entrenamiento metódico, un entrenamiento continuo. Hablamos de la extensión de los músculos y tendones. ¿De qué habla esta parte? De lo que es la extensibilidad, de la movilidad y la flexibilidad de lo que son las fibras musculares, las fibras articulares, porque al ser un deporte de un elemento técnico tan complejo, necesita amplitud en sus movimientos. Entonces es importante que tenga, también lo cual es algo entrenable, porque es parte de la flexibilidad y al ser una capacidad condicional, pues es entrenable. Transformaciones del tejido óseo. ¿A qué se refieren las transformaciones del tejido óseo? El tejido óseo tiene la capacidad de adaptación constante a las tensiones mecánicas a las que está sujeta por medio de la actividad. La estructura ósea cambiará conforme la exigencia del deporte, ¿sí? Conforme la exigencia de la actividad. Ahora, pasamos a lo que son las cualidades de los sustratos energéticos. Lo que debe de tener una cualidad que son reservas de moléculas fosfagénicas del ATP y el PC. Todos sabemos que el ATP pues, es el adenosín trifosfato, que es la molécula altamente energética concentrada en el músculo. Y el PC, pues bueno, es la fosfocreatina, que es el que realiza el trabajo celular reconstruyendo el ATP. ¿Qué pasa con este sustrato energético? Cuando el piragüista se encuentra en su arrancada, cuando le dan la señal de salida, él inmediatamente hace uso de la utilización del ATP, que son sus primeros sustratos energéticos.
Estos sustratos pues no duran mucho, duran si acaso unos cuantos segundos. ¿Qué tiene que hacer el PC conforme la distancia o conforme el tiempo? Reconstruir y restaurar el ATP. Ok, pasamos al glucógeno muscular. El glucógeno muscular, pues es la reserva que se almacena en el citoplasma de la célula del músculo y se utiliza para dar las primeras sustratos energéticos al músculo. Al momento de que empieza a tener mayor contracción, el músculo empieza a hacer la utilización del glucógeno muscular, el cual pues le da para realizar sus ejecuciones de la remada. Pasamos a, bueno, el glucógeno hepático, pues bueno, el glucógeno hepático, una vez que se termina el glucógeno muscular, es el que inmediatamente oxida la grasa y le permite a la sangre distribuir la energía a los músculos. Y debe de tener una cualidad de una circulación periférica, circulación sanguínea periférica. Esto, bueno, es primordial para todos los deportistas, pero para el piragüista, cuando empieza a aumentar sus frecuencias cardíacas, es importante que tenga un recorrido sanguíneo óptimo, porque por medio de ese recorrido sanguíneo y el aumento de las pulsaciones y las frecuencias cardíacas, es la distribución que va a hacer del glucógeno y del oxígeno muscular necesario para ejecutar los movimientos de la remada. Vamos con las cualidades neuroreguladores. Número de fibras que se contraen simultáneamente. ¿Esto de qué habla? Al momento de presentarse una contracción muscular, debe de existir una capacidad de transmisión de una estructura a otra, ¿sí? En el momento que se contrae una, se relaja otra, debe haber la capacidad de transmisión. Grado de contracción de las fibras. Aquí, hablando del grado de contracción de las fibras, hablamos del porcentaje que tiene de contracción a nivel muscular. Por decir, no es lo mismo ejecutar un movimiento simple de un solo gesto, que puede decir que se puede contraer un 50, un 60% de porcentaje muscular. Más sin en cambio, al realizar un movimiento o una ejecución compleja, como es el elemento técnico del canotaje, el porcentaje de contracción va a ser mucho mayor, puede ser hasta un 90%, dependiendo la ejecución, dependiendo el ritmo. Eficacia de sincronización de impulsos. ¿A qué se refiere con la sincronización de impulsos? Aquí se refiere a lo que es la señal aferente y eferente, ¿sí? La capacidad que tiene el organismo de sincronizar esos impulsos de contracción que va a tener, ¿sí? La inhibición de fibras que contribuye en proporción de fibras activas y la cooperación de los tipos de fibras. Aquí habla de la cooperación de tipos de fibras de contracción lenta o de contracción rápida, pero sobre todo de que habla de la inhibición de fibras. Al momento de contraerse un músculo, existe un músculo agonista y un músculo antagonista. Uno se va a contraer y otro se va a relajar, ¿verdad? Esta cualidad tiene que tener el deportista, lo cual también se entrena y se desarrolla conforme los entrenamientos. Eficacia de la cooperación de los tipos de fibras, eficacia de los reflejos de estiramiento, umbral de excitación de las fibras, longitud inicial de los músculos antes de la contracción, proporción de la estabilidad de los tejidos conectivos. ¿A qué se refiere esto? Habla de lo que es la eficacia de la sincronización, ahora sí que de las fibras neuromusculares, de las fibras nerviosas. Hablamos de una conexión neuromuscular, ¿sí? Que es la conexión de una neurona motora con una célula del músculo. Esta eficacia que exista de las señales aferentes y eferentes del sistema nervioso a músculo va a permitir el grado de velocidad que tenga el piragüista. Esta parte también es entrenable y hay muchos métodos de entrenarlo, dependiendo en qué preparación se encuentre,
cuáles son los objetivos de ese deportista, sobre todo las deficiencias que tiene a nivel neuromuscular, y se puede trabajar mucho con trabajos de coordinación, con trabajos de kinestésicos, visuales, auditivos, etcétera. ¿No puedo pasar, profe? No se escucha Hacia su abajo, micrófono. Katia, hacia abajo. Sí, profe, no. Párate. Dale, ¿tienes mouse que tenga para girar? Listo. Eso. Gracias, profe. Ok, vamos a hablar de las cualidades físicas básicas. Las cualidades físicas básicas pueden ser definidas como los requisitos motores sobre el cual el hombre y el deportista desarrollan las propias habilidades técnicas. Por cualidades o capacidades físicas se pueden entender los factores que determinan la condición física, que se orienta y se clasifican para realizar una determinada actividad física, logrando mediante el entrenamiento el máximo desarrollo posible. Este desarrollo tendrá mucha influencia en las habilidades técnicas y tácticas deportivas y en las posibilidades de aprendizaje motor. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que todo está enlazado. Tanto mis cualidades físicas están enlazadas en las cualidades técnicas y tácticas. Por decir, si yo no tengo fuerza en el músculo para cargar el implemento o para ejecutar un movimiento, yo no voy a tener, o el deportista no va a tener la capacidad de mantener un elemento técnico efectivo. Por eso es muy importante que sea global y sea integral el entrenamiento. Y están enlazadas. También está enlazado con lo que es el entrenamiento táctico. ¿Por qué? Porque esto es algo psicológico, que está dentro de las capacidades o de las cualidades físicas básicas a desarrollar al deportista que va a una competencia. Si yo no tengo una estrategia de competición, si yo no tengo un control psicológico y no lo meto dentro de mi planificación, es probable que mi deportista esté muy bien desarrollado físicamente, pero a la hora de enfrentarse, de confrontarse con sus adversarios, no va a saber manejar esa psicología o ese prearranque que se le va a presentar. Y por decir, tampoco va a saber administrar sus sustratos energéticos o sus tipos de fuerzas o sus tipos de ritmo de paletada por segundo o por minuto, y puede que le sea deficiente esa distancia o esa competición y no obtenga el resultado a pesar de tener unas cualidades físicas óptimas. Ok, aquí tenemos una tabla de las cualidades físicas del canotaje de competencia. Aquí manejamos las capacidades condicionales. Entre ellas está la fuerza, que dentro de la fuerza se encuentra la máxima, la veloz y la resistencia. Tenemos la resistencia, que es la aeróbica y la anaeróbica, velocidad y flexibilidad. Y por habilidades tenemos la coordinación y el equilibrio. Ok. La definición de fuerza. La fuerza muscular comprende aspectos físicos y biológicos desde el punto de vista de la física. Se entiende como la forma en la que un cuerpo interacciona sobre otro. Respecto a los aspectos biológicos, la fuerza muscular está íntimamente ligada a los principios fisiológicos de la contracción muscular y del gasto energético. Aquí vamos a tocar primero lo que es la fuerza máxima. La fuerza máxima la podemos definir como la mayor fuerza que puede desarrollar una persona, o también como la fuerza más alta que un individuo puede ejercer con una contracción voluntaria de los músculos. Aquí tenemos dos tipos de fuerza máxima. La fuerza máxima estática y la fuerza máxima dinámica. ¿En qué contribuye estos dos tipos de fuerza? La fuerza máxima estática, que es la manifestación extrema de la fuerza, pero sin lograr vencer la resistencia que se opone. ¿Qué quiere decir con que no vence una resistencia que se opone? ¿O cómo se manifiesta este tipo de fuerza máxima estática? Esta fuerza máxima estática se manifiesta en el momento de que el piragüista está en la línea de salida, en la meta de salida, y está manteniendo o activando una contracción total de los músculos para mantener el equilibrio, para mantenerse sobre la línea,
para mantener el remo en posición para dar su salida, así como está en la diapositiva, pero sin introducir en su totalidad el remo, ¿sí? En ese momento que está teniendo una contracción, que se puede decir que es una contracción isométrica, se hace presente la fuerza máxima estática. Después de que el juez de salida da la orden de salida, inmediatamente se va a presentar la velocidad de reacción. En ese momento el deportista va a reaccionar y se va a hacer presente lo que es la fuerza-velocidad. Pero esa fuerza se mantiene durante unos milisegundos aproximadamente. Inmediatamente se fusiona la fuerza dinámica, la fuerza máxima dinámica, cuando su manifestación extrema logra vencer una alta resistencia. Esta fuerza máxima dinámica sí vence una resistencia. Y vence, ¿y por qué se utiliza máxima? Porque es la primera fuerza que rompe la resistencia del agua con el remo. Entonces, aproximadamente esta fuerza se fusiona en los primeros segundos con la fuerza-velocidad, y aproximadamente se hace presente, dependiendo del deportista y su desarrollo, entre unos 50 metros, o unos 10, 15 segundos, se hace presente esta fuerza dinámica. Esta expresión más alta de fuerza es necesaria para deportes que deben superar una considerable resistencia externa. ¿Cómo se trabaja la fuerza máxima? Bueno, en lo específico, se trabaja junto con la fuerza-velocidad. ¿Sí? Se hace presente por sí sola, en lo que son los sprint, pero es en una preparación precompetitiva. Si se hace fuera de lo específico, se puede trabajar en el gimnasio. ¿Cómo se trabaja? Una sola repetición. La fuerza máxima siempre va a ser una sola repetición, con un 100% en su peso, y las cargas dependen ya del deportista, ¿no? Del porcentaje que el deportista maneje. Y se hace, como decía, en la preparación precompetitiva. ¿Y qué quiere decir? Esto es, pues, tiene que existir un antecedente del trabajo de fuerza, de la hipertrofia, de la fuerza submáxima. No podemos llegar inmediatamente a trabajar la fuerza máxima y ya, porque debe de ser poco a poco, debe ser introducido, debe haber sido trabajado anteriormente, debe ser progresivo, con una fuerza hipertrofia y con una fuerza submáxima. Ok, pasamos a la fuerza-velocidad. Esta es la capacidad del individuo para vencer resistencias mediante una alta velocidad de contracción, que es lo que hablábamos ahora, ¿sí? Este tipo de fuerza depende de la fuerza máxima, que es la que se fusiona con ella, depende de la velocidad de contracción de la musculatura, el tipo de fibra que estemos manejando, si desarrollamos bien las fibras de contracción rápida, la coordinación intramuscular, participación adecuada de los diferentes músculos que se encuentran involucrados en el ejercicio, ¿sí? Cómo yo desarrollé en mi preparación física, en mi preparación de fuerza, cómo ejercité los músculos que intervienen en mi elemento técnico, ¿sí? Aquí también dentro de esta capacidad observamos fuerza explosiva, la cual se manifiesta al demostrar una magnitud de fuerza en el menor tiempo posible. Característica de los deportes de velocidad y fuerza. Como decía anteriormente, la fuerza-velocidad, en el momento de que se da la arrancada y después de que viene la velocidad de reacción, se manifiesta esta fuerza-velocidad, y esta se manifiesta en los primeros aproximadamente los 450 milisegundos, que es menos de 1 metro, ¿sí? Es de muy corta duración esta fuerza, por eso es que se trabaja al 100%. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo se trabaja la fuerza-velocidad? Se trabaja en la preparación precompetitiva junto con la fuerza máxima, y se trabaja en lo específico haciendo sprint, ¿sí? En sprint de 100 metros, de 12 segundos, de 15 segundos, o incluso si dependiendo, si queremos trabajar un poquito, depletar un poquito los músculos y queremos trabajar un poquito lo aeróbico, podemos introducirlo en un kilometraje, ¿sí? En un kilometraje de, digamos, unos 4 kilómetros, en un ritmo aeróbico, en un ritmo bajo, y se mete un sprint,
y después se vuelve a hacer un ritmo otra vez suave y después se vuelve a meter un sprint y así se hace constantemente hasta completar un kilometraje debido. Esto se trabaja cuando ya las cargas de entrenamiento han disminuido, porque como es un trabajo intensivo, como es un trabajo del 100%, ya se está buscando una forma deportiva. Ya el cuerpo tiene que irse, los músculos tienen que irse depletando para poder llegar a su máxima intensidad. ¿De acuerdo? Ok. Pasamos a la fuerza-resistencia. Para mí, verdaderamente, yo les digo, para mí esta es la fuerza que más predomina en el canotaje. Para mí es fundamental que se encuentre dentro de la preparación de la preparación física del piragüista, porque es la capacidad del individuo para oponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración o repetidos. Es para oponerse a la fatiga o para resistir la fatiga, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mantener un elemento técnico eficaz, eficiente, ¿sí? Que sea el deportista, el piragüista, capaz de soportar esas altas intensidades o esas distancias manteniendo un elemento técnico efectivo para que haya un desplazamiento de su embarcación óptima. ¿De qué depende esta fuerza o con qué está ligada con la fuerza máxima? Con la resistencia, con la capacidad de la resistencia. Si nosotros no tenemos de base lo que es la capacidad de resistencia, no vamos a poder desarrollar ninguna capacidad, mucho menos la fuerza-resistencia. La coordinación intramuscular, a mayor coordinación, menos cansancio. ¿Qué quiere decir? Que a mayor elemento técnico, menor sustrato energético que participa. Por ende, mayor eficiencia en el desplazamiento de la embarcación. Como medida de la resistencia de fuerza, puede servir el tiempo máximo de trabajo con carga, la cual será aplicada a cada distancia de competencia. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo cansar a mi deportista por gusto. Yo debo de tener un objetivo específico. Si mi deportista de alto rendimiento es mejor en la distancia de 200 metros, yo no voy a terminar el trabajo o hacerles trabajos, digamos, más allá de lo que debe. Con este deportista tenemos que trabajar fuerza a la resistencia, tenemos que trabajar velocidad, tenemos que trabajar la potencia, ¿sí? Ya, ¿por qué? Porque estamos hablando de alto rendimiento. Este deportista ya tuvo que haber tenido desarrollada la resistencia, ¿no? Y la mayor cantidad de trabajo a la fuerza que el deportista es capaz de realizar en un límite de tiempo fijado. La fuerza de resistencia se trabaja en un tiempo fijado, la mayor repetición que se pueda. ¿Cómo se trabaja esta fuerza a la resistencia? Siempre. Se trabaja siempre, en toda la preparación, lo que de distintas formas. Obviamente yo o el entrenador o el preparador no va a trabajar la fuerza de resistencia de una forma en la preparación general como en la preparación precompetitiva. Y tiene que saber qué objetivos tiene que saber en qué periodización está, tiene que saber qué deficiencias tiene su deportista. Esta es la forma en la que se va a desarrollar la planificación. Si digamos, si nos encontramos en una preparación general, podemos trabajar la fuerza de resistencia con unas repeticiones de 30 repeticiones, 60 repeticiones o un minuto de trabajo, como de una forma aeróbica. ¿Sí? Al ritmo de la respiración, una frecuencia cardíaca media, que se sienta cómodo el deportista, pero que haga sus repeticiones sin parar. Ahora, si nos encontramos en una preparación mixta, pues siempre vamos a elevarla un poquito más de la preparación general, pero en menor de la preparación especial. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos subir un poquito más el ritmo de repetición. E incluso podemos subir un poquito más las repeticiones, podemos repetir a 120 repeticiones, podemos trabajar con frecuencias cardíacas un poco más altas, dependiendo la necesidad de cada deportista, ¿verdad? Ahora, hay que pensar muy bien qué es lo que se busca, si una fuerza de resistencia aeróbica o una fuerza de resistencia anaeróbica. Y esto también depende mucho de la preparación, de la periodización. ¿Cómo se trabaja? Aparte de lo del gimnasio, se puede trabajar por medio de circuitos,
de pesas, implementando 5, 6, 7 ejercicios, dependiendo la especificidad, dependiendo la rama, dependiendo las deficiencias. Se pueden hacer trabajos de 1 minuto, por decir un tiempo fijado 1 minuto, o 2 minutos, o 45 segundos, y el descanso se va a dar dependiendo de la deficiencia que tenga el deportista. Puede ser 1 minuto de descanso de la misma forma, puede ser 15 segundos de descanso, dependiendo si lo que quieres es que tenga una recuperación rápida, o puede ser igual unos 2 minutos, ¿sí? Eso es en la forma de trabajar en lo que es la parte no específica, que es, digamos, en la preparación física de fuerza. Se trabaja también en la preparación precompetitiva, se trabaja también, pero ya es específica totalmente en el agua y es nada más para mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que se trabaja en base a las distancias a competencia, nada más. Si voy a competir 1000 metros, me enfoco en 1000 metros y en lo que sea, ¿no? Si son 200 metros o si son 5000 metros, es dependiendo la distancia de competencia. ¿De acuerdo? Vamos con la capacidad más importante del canotaje de velocidad, ya que al ser un deporte de resistencia, pues es la base de la pirámide. Se encuentra lo que es la resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica puede definirse como la capacidad física de un individuo para llevar a cabo un esfuerzo de intensidad reducida o media durante un prolongado periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser mucho volumen. Volumen y volumen y volumen de kilometraje. Vamos a trabajar, digamos, en una preparación general, 10 kilómetros, 12 kilómetros, 16, 20 kilómetros, incluso puede llegar hasta 30 kilómetros, dependiendo de la capacidad que tú creas que le hace falta desarrollar a tu deportista, ¿sí? Con frecuencias igual, ritmos bajos, para poder soportar un volumen alto o grande. Tenemos lo que es la resistencia anaeróbica, que es la capacidad que nos permite realizar un movimiento al mayor tiempo posible, esfuerzos muy intensos sin aporte suficiente de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que van a ser trabajos cortos, con una mayor intensidad y con un aporte insuficiente de oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Para que desarrolle la capacidad de recuperación, ¿sí? La aeróbica es como que la base y la anaeróbica es como que la introducción o la capacidad de realizar actividades intensas y la capacidad de también desarrollarse de recuperación. Ok, la función de la resistencia. Funciones de la resistencia: mantener la intensidad óptima de la carga durante el mayor tiempo posible. Para eso se trabajan tantos kilómetros, no nada más para que pueda mantener esa carga el mayor tiempo posible. Esto también tiene que ver a nivel fisiológico. Si yo no trabajo la resistencia o el trabajo aeróbico en el piragüista, yo no voy a poder subirle los volúmenes o las intensidades. ¿Por qué? Porque en este momento de que tiene mayores intensidades o frecuencias cardíacas muy altas, digamos en 214, 210 pulsaciones, dependiendo del deportista, y dependiendo de su capacidad. Si yo no le desarrollo un sistema cardiorrespiratorio o circulatorio a mi deportista amplio con los volúmenes altos de trabajo, no me va a soportar la intensidad. Es muy importante que se trabaje la resistencia. Normalmente se trabaja en niveles un poquito más bajos de medio rendimiento, iniciación. También en el alto rendimiento se trabaja, pero ya es un poquito más específico a las intensidades. Y dependiendo también la periodización. Entonces es mantener la intensidad óptima de la carga durante el mayor tiempo posible, aumentar la capacidad de soportar cargas, intensidad, mantener el mínimo de las pérdidas notables de la intensidad. ¿Qué quiere decir elemento técnico? Este trabajo me va a permitir que el deportista soporte los volúmenes altos y que pueda soportar y mantener en contracción constante sus músculos. Recuperación acelerada de las cargas
Esto es muy importante porque hay deportistas que tienen una competencia y a los 4 o 5 minutos vuelven a tener otra competencia. Entonces es importante que el deportista desarrolle una recuperación acelerada, estabilización de la técnica deportiva, de la capacidad de concentración de los deportes técnicamente complicados. Yo mencioné hace un momento, la resistencia no nada más es física, también tiene que ser psicológica. En el deporte de resistencia es muy importante que el deportista desarrolle una resistencia psicológica, y eso se va a dar mediante los mismos entrenamientos de volúmenes altos, ¿sí? En este caso, se trabaja en lo específico, en kilometraje, pero también podemos trabajarlo con entrenamientos complementarios, ya sea en carreras, ya sea en nataciones, de las mismas distancias, o al mismo tiempo 50, 60 minutos. Esto siempre va a depender de las necesidades del deportista. La planificación siempre va a depender de esas necesidades o de esas deficiencias. También podemos trabajarlo en lo que es en fuerza, como lo había comentado anteriormente, en lo que es la fuerza-resistencia, en trabajos aeróbicos, ¿verdad? En hipertrofias generales, trabajos continuos, porcentajes bajos, etcétera. Ok, aquí vamos a ver lo que es la capacidad de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la relación que existe entre el espacio recorrido y el tiempo empleado, ¿sí? La dirección, también la dirección que tiene. ¿Ok? La flexibilidad, no, me pasé. ¿Ok? Y de eso va a depender la ejecución de acciones motoras en un tiempo mínimo. O sea, va a depender de qué? De la relación que existe entre el espacio recorrido y empleado, depende la ejecución de las acciones motoras en un tiempo mínimo. Aquí tenemos dos tipos de velocidad, la elemental y la compleja. La elemental, ¿cuál es? La elemental se manifiesta cuando existe una ejecución simple, ¿sí? Digamos, un solo gesto, en el menor tiempo posible. ¿Qué va a pasar? De aquí se va a hacer por medio esa ejecución, esa velocidad elemental, que va a ser un gesto en el menor tiempo posible, depende de qué? De la operatividad de la actividad del mecanismo neuromotor. ¿Esto qué es? Esto es un factor genético, ¿sí? Y se perfecciona muy poco. La velocidad elemental y la operatividad de acción del mecanismo neuromotor es genético y se perfecciona muy poco. Pero contamos con la velocidad compleja. ¿Cuál es la velocidad compleja? Es la ejecución o el conjunto de ejecuciones de movimientos rápidos y coordinados. Es el conjunto de movimientos o la agrupación de movimientos articulares rápidos, coordinados, en el menor tiempo posible. ¿De qué depende esta velocidad compleja? Depende de la capacidad de movilizar rápidamente el conjunto de acciones motoras. Esto es la parte buena. Esto sí es un factor entrenable, ¿sí? Y se puede decir que constituye la principal reserva para el desarrollo de las formas elementales de la rapidez, ¿sí? La mejora de la velocidad, de la adaptación del aparato locomotor, esto le permite tener una mayor coordinación, una coordinación muscular adecuada, y esto depende mucho también del sistema neuromuscular, ¿sí? La velocidad está enlazada también con lo que es la coordinación y depende mucho también del sistema neuromuscular. ¿Cómo se trabaja la velocidad? En preparación precompetitiva. Y por lo menos, bueno, a mi pensar, y en el piragüismo o en el canotaje de velocidad se trabaja en la preparación precompetitiva. Es una capacidad que se desarrolla al 100% y en lo específico. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Ya cuando las cargas han disminuido, es parecido igual a lo que es la fuerza-velocidad, a la potencia, a la rapidez. Cuando ya el cuerpo empieza a depletarse, cuando ya las cargas empiezan a disminuir, para que tú empieces a meter trabajos intensos del 100%, para que seas capaz de que el deportista de ejecutar en el menor tiempo posible esas repeticiones, ¿sí? ¿Cómo son? Por sprint, igual, 100 metros o intervalos, descansos muy amplios, de recuperación, 5, 4, 5, 6 minutos,
pueden regresar a su lugar y vuelven a meter un sprint 100% con paletadas arriba de los ritmos comunes. ¿Ok? Ay, no. Ok. Aquí tenemos otra capacidad condicional que es la resistencia, digo la flexibilidad. Esto es un requisito para cualquier deportista, es un requisito básico para el movimiento humano y en la particular para la motricidad propia del deporte. En este apartado nos centraremos en 3 conceptos básicos: la flexibilidad, la movilidad y la extensibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo o el organismo de doblarse sin llegar a romperse. La movilidad es la capacidad de movimiento de las articulaciones determinadas por limitaciones óseas, articulares o musculares. Y la extensibilidad es la capacidad del músculo a elongarse. ¿Qué quiere decir? Alcanzar una mayor longitud. En el piragüismo, la flexibilidad, pues, es como concepto global, va a determinar en muchas ocasiones el rendimiento del deportista. ¿Por qué? Porque dependiendo de la flexibilidad, va a depender de la recuperación de ese deportista, pero también va a depender del movimiento, del elemento técnico que tenga, de la amplitud que tenga, para la capacidad de amplitud que tenga para hacer esos movimientos. ¿Cuáles son los beneficios de la flexibilidad? Pues obviamente hay una disminución de estrés, de tensión, hay una relajación muscular, hay un alivio muscular, pero sobre todo hay algo muy importante. Existe lo que es la prevención de lesiones. Es fundamental que se trabaje la flexibilidad en toda la preparación. ¿Cómo se trabaja? De distintas formas, como siempre lo repito, dependiendo de las necesidades del deportista, y se puede trabajar estática, dinámica, activa, pasiva, asistida, general en todo el cuerpo, específica, e incluso puede ser una parte principal del entrenamiento. Se puede ser como un descanso activo y puede aplicarse un entrenamiento de stretching, por decir, y de distintas formas. Esto va a depender de las necesidades. Ok, vamos a pasar con la coordinación. Una habilidad muy importante para el piragüista. Es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y está determinada sobre todo por factores genéticos. Es algo con lo que se nace. Influye de forma decisiva sobre la velocidad y los procesos de aprendizaje de destrezas técnicas y tácticas específicas. Aquí tenemos una imagen de 2 canoístas que están haciendo gestos técnicos, pero sin un implemento, que es el remo. Esto es una forma de trabajarlo. Ya cuando estamos en alto rendimiento, lo más ideal es trabajarlo en la forma específica, porque no podemos dedicarle un tiempo más allá de lo necesario. Se supone que ya es un deportista de élite, debe de tener desarrolladas todas sus cualidades o sus habilidades, pero nunca está de más trabajarlo o meterlo en la preparación del piragüista. Aquí tenemos, por decir, las manos en la nuca, en donde están ejecutando el elemento técnico de la remada, que son torsiones con las manos en la nuca. Hay muchas formas de trabajarla, puede ser con una cuerda, puede ser con el mismo remo, pero no puesta en el agua, etcétera, ¿sí? ¿Por qué es importante trabajar la coordinación? Porque esto tiene que ver mucho con el ritmo, ¿sí? Y tiene que trabajar en conjunto con las capacidades motoras, ¿sí? Tiene que ver con el equilibrio también. Entonces es un conjunto, coordinación con equilibrio, ejecuciones motoras, ritmo. El ritmo de paletada va a ser muy importante para en el desarrollo de la coordinación. Si yo tengo una coordinación motora, yo le voy a permitir al deportista que su ritmo de paletada sea con mayor nivel y con mayor fluidez, porque tiene la capacidad de coordinar y de manejar a nivel muscular, ¿sí? ¿Cómo se trabaja esto también? Puede ser también de forma visual, auditiva y de otras formas que no sea en lo específico. Pasamos a lo que es el equilibrio.
Puede manifestarse tanto en complejos, estáticos como dinámicos. Desempeña un papel importante en la proyección de la fuerza y por consecuente del resultado deportivo. Existe una serie de elementos que intervienen con el equilibrio como en el sistema visual, auditivo, vestibular y somatosensorial. Componente propioceptivo. Esto es muy importante, el componente propioceptivo es fundamental para el piragüista, para su equilibrio, ya que lo manifiesta constantemente porque está en un medio adverso, que es el agua, hay mucha inestabilidad, las embarcaciones son estrechas, entonces este componente de propiocepción es fundamental trabajarla. También se puede trabajar de muchas formas en tierra, como parándose en un pie, en una pelota, medicinal, etcétera, en entrenamientos funcionales, pero bueno, como lo mencioné hace rato, en algo ya élite es importante trabajar en específico. Ahorras mucho tiempo y esfuerzo. De esto, está enlazado el movimiento con la reacción. El reflejo, la anticipación. El reflejo es una anticipación, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Yo tengo que anticiparme ante el reflejo y lo que son las acciones motoras, ¿sí? Esto ya es un trabajo también de conexión neuromuscular y permite al deportista, pues más que nada, ser consciente de en dónde se encuentra cada músculo de su cuerpo, ¿sí? En dónde se encuentra cada movimiento de su articulación. Por eso es muy importante trabajar el equilibrio. Ok, ¿cómo elegir la mejor preparación física? Esto, bueno, no podemos dejar de lado lo primordial que existe, que son los principios básicos del entrenamiento deportivo. Los principios nacen de la comprensión de los diversos elementos actuantes. Esto ya va a depender del entrenador, ¿sí? De elementos actuantes quiere decir cómo va a actuar el entrenador, cómo su estilo de trabajo, cuál es la metodología con la que mejor él se siente, con qué población está trabajando. Eso es algo muy importante. Y de ahí vamos a determinar la progresión de las cargas, la intensidad de esfuerzos, la variabilidad, dependiendo la población, dependiendo las necesidades, la individualidad, dependiendo la población, la relación de carga y trabajo o recuperación, relación trabajo y descanso, la especificidad de ese deporte, qué rama es, si varonil, femenil, si es canoa, si es kayak, si es 200 metros, etcétera. Y la periodización, ¿en qué preparación yo me encuentro? También vamos a tener en cuenta la construcción de cargas y tareas de entrenamiento. Se crean según necesidades y estrategias. Esto es el diseño del entrenamiento. La clasificación de sesiones de magnitud, de carga, de intensidad, etc. Y la elección de forma didáctica y método de entrenamiento. Aquí depende de la estructura, controla y se valora en la programación. ¿Qué quiere decir esto? Este es el método con el que el entrenador va a trabajar. Esto lo va a elegir dependiendo, como lo comenté, de todos sus objetivos, sus deficiencias, su programación, cuándo son sus competencias, con qué población está trabajando, etcétera. Y aquí, bueno, pues yo le doy las gracias al Grupo Bienestar y al Grupo Sport International y a mi facilitador de plataforma de Zoom, el licenciado Richard Patricio Salazar Arias, del Ecuador. Y me pasé a mi profe Hilder Molinas, viva licenciado en Educación Física y Salud de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Démosle un aplauso muy fuerte a Katia Tabla, por favor, démosle ese fuerte aplauso. De verdad que es maravilloso. Porfa, ¿puedes dejar de presentar, Katia? Claro, profe. ¿Puedes dejar de presentar? Muy bien. Tengo una primera participación. Hay un caballero que levantó la mano. Yo quiero darle a él la primera participación. Johnny Terán, de Nueva Esparta, Venezuela. Por favor, Johnny, puedes abrir tu micrófono. Tú levantaste la mano, vas a preguntar, participar. Tienes la oportunidad, por favor. Johnny Terán. Johnny, ¿te encuentras o ya salió? Bueno,
Si alguien quiere participar, lo único que debe hacer es levantar su manito. Ustedes saben que tenemos una cosa de reacciones. Tú levantas la mano y yo te doy la palabra. Si quieres participar, decir algo. Listo, Leonardo, vamos, eso, tenga la mano levantada y yo doy el orden de la palabra. Número 1, cuando diga 1, tocará primero Leonardo Izarra. Número 2, José Altuve. Por favor, se presentan con su nombre, desde dónde nos acompañan y lo que vayan a participar. Leonardo. Buenas noches. Mi nombre es Leonardo Izarra. He sido atleta de la modalidad de canotaje durante muchos años. Ahorita me estoy desempeñando como entrenador. Estoy trabajando con edades tempranas, 11, 10, 14 años. Bueno, una edad muy delicada. Tocaste un tema, Katia, te felicito por tu presentación. Hay que ser muy valiente para pararse ahí y darle la cara a tanta gente. Yo no me atrevo. Bueno, tocaste un tema de los factores genéticos. Me llamó mucho la atención. Factores como son la velocidad, la coordinación y sobre todo las cualidades morfológicas. Cosas que, bueno, siendo genéticas, la pregunta es, ¿qué tan difícil o qué tiempo más o menos se le dedicaría a aquellos atletas o aquellos prospectos que no cuentan con, por ejemplo, el caso de la parte morfológica sobre todo? Brazos cortos, piernas cortas, tronco corto, la parte también de consumo, máximo consumo, que eso también está ligado con la genética del atleta. ¿Qué tanto tiempo o qué tanto porcentaje del entrenamiento le dedicarías tú a ello? Bueno, profe, esto va a depender de lo que yo quiera o de lo que yo quiera desarrollar en ese deportista. Hay que tomar muchas cosas en cuenta, como una de ellas son las etapas sensibles. Yo tengo que determinar con qué población estoy trabajando. Si tiene 10, 11, 12, 14 años de edad, porque no es lo mismo un deportista de 12 años o de 11 años a un chico de 14 años en la cual ya genera testosterona y ya yo puedo trabajar con él un poco de intensidades, de hipertrofia, de potencias, que con un niño de 11 años. Entonces es muy importante determinar la etapa sensible y respetarlas. Ahora, conforme a las medidas antropométricas, sí influye, pero no determina. Eso nunca va a determinar. Eso va a determinar la metodología que tú le implementes a ese deportista, ¿sí? Sobre todo también la entrega, la disposición, la disciplina que ese deportista o el interés que ese deportista o que ese chico tenga en el deporte. Eso va a determinar mucho. El tiempo que yo le puedo determinar, yo en mi experiencia yo le puedo decir, la edad ideal para que un niño empiece en el piragüismo o en el canotaje, siempre van a ser las edades entre las 10, 11, 12 años, porque ahí es en donde yo tengo la posibilidad de trabajarle la resistencia, de crearle una base aeróbica, porque como no se encuentra todavía en un desarrollo máximo de fisiológicamente, yo puedo trabajar con él esa parte. Y puedo, es como que visualizando futuro, ¿verdad? No es como que visualizando a corto plazo, es a corto, a mediano y a largo plazo. Dependiendo de lo que usted quiera desarrollar. Por decir, en lo que es la preparación general, se trabaja mucho lo que es resistencia, trabajos aeróbicos para crear la base. Si usted quiere aumentar las intensidades, primero tiene que crear sus bases. ¿Qué es lo que usted desea desarrollar en ese deportista? Ahora, hay que tomar en cuenta también 3 edades. Está la edad biológica, porque por decir, puede ser un chico de 12 años que biológicamente tiene 12 años, ¿no? Bueno, cronológicamente tiene 12 años y eso no se puede cambiar. Pero biológicamente hay probabilidad de que por su genética, por su raza o por su desarrollo gestacional
o su alimentación esté por encima de la edad de 12 años y está la edad deportiva. ¿Cuántos años, cuánto tiempo tiene entrenando este niño? ¿Sí? Si por decir hay un niño de 12 años que ya tiene 6 años entrenando, su edad deportiva ya le va a permitir poder hacer unos trabajos con intensidades más altas, circuitos de entrenamiento, trabajar un poquito más la fuerza resistencia, la hipertrofia, pero todo depende del objetivo que usted tenga, profe, y de la población con la que esté trabajando. Muy bien. Leonardo, por favor, me bajas la mano. Hay una personita que escribió algo con respecto a la grabación. Yo les voy a colocar en el chat en este momento mis datos para que usted me escriba a mi correo o me escriba a mi WhatsApp para poderle yo mandar el link de lo que estamos grabando. Por favor, José Altuve, tienes la palabra. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Ok. Buenas noches. Mi nombre es José Altuve, licenciado en Educación Física. Soy de Mérida, Venezuela. Mi pregunta es en cuanto a cómo se le llama al lapso de tiempo que se tiene después del primer remo hacia el segundo. ¿Cómo se le llama ese tiempo de ganancia, de agarrar ese aire y ese impulso, pues? Esa es mi pregunta. ¿Se refiere al tiempo que hace la paletada por segundo o se refiere al gasto energético? Exacto, al gasto energético, a la paletada por segundo no, al gasto energético. ¿Cómo se le llama a ese tiempo donde el atleta recupera la fuerza para la segunda paletada? ¿Cómo se llama ese tiempo? Bueno, se puede decir que se encuentra dentro de lo que es la oxidación, o sea, en el momento que el deportista hace su arrancada y hace su consumo energético de moléculas altamente energéticas, va a tener una oxidación, va a tener una oxidación de grasas. El PC, que es la fosfocreatina, es el encargado celular de hacer la reconstrucción del ATP. Aproximadamente el ATP se consigue, dependiendo, como esto no es algo lineal, esto depende del deportista y de la capacidad que tenga, pero un aproximado puede ser entre 2 o 3 minutos de restauración de ATP. Si un deportista se encuentra en una distancia de 1000 metros, lo va a utilizar en su arrancada. Cuando él se encuentra aproximadamente en los 750 metros, en los 500 metros, que son aproximadamente los 2 o 3 minutos, él va a tener la reposición y va a tener la oxidación de sustratos energéticos. Su sangre va a oxidar la grasa para convertirla en glucógeno y hacer la transformación. Ahora, el ATP tiene un ciclo, que ya eso es como que un poquito más de un fisiólogo, se llama el ciclo de Krebs. Eso es ya un poquito más bioquímico y fisiológico, pero tiene un ciclo en donde hay oxidación, restauración, utilización y distintas células hacen su trabajo y distintos químicos empiezan a generarse dentro de ese ciclo. Claro, entiendo. Pero para mí son terminologías importantes que todos nosotros debemos saber para llegar a dar una buena tesis de lo que estamos haciendo, pues, en tanto a nosotros como profesores y en tanto a nuestros alumnos o nuestros atletas, poder darles una buena indumentaria acerca de lo que nosotros hacemos, sabemos. Pues. Debemos saber utilizar las palabras específicas para hacer que nuestro trabajo valga la pena. Pues. Muy bien, muchas gracias por su participación. Claro que sí, profe, tiene usted Altuve. toda la razón. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar, ¿me puede bajar la mano, mi profe José Altuve, por favor? Sí, sí. Seguimos con el profe Hernán B. Bien, pueda, tiene la palabra. Hernán Ben, que tiene la mano arriba, tiene la palabra.
Buenas noches a todos. Muchas gracias, Katia, por su presentación y por ilustrarnos sobre la preparación física en el canotaje. Mi pregunta está enfocada es si en su proceso de entrenamiento utilizan entrenamiento funcional en sus deportistas y en qué categoría lo aplica. Sí, profe, utilizamos entrenamientos funcionales. Más que nada, nosotros le podemos llamar como tipo fuerza especial, que son ejercicios especiales del mismo movimiento. El entrenamiento funcional, su palabra lo dice, es un entrenamiento que le funcione al deportista o a la persona que lo está ejecutando. No es como tal algo que sea ya concretado, ¿no? De que el entrenamiento funcional son burpees o son pelotas medicinales. No, el entrenamiento funcional tiene que ir específico al deportista. Por decir, le voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos trabajos de torsiones con, digamos, con una barra olímpica, ¿sí? Eso puede ser un entrenamiento especial o un entrenamiento funcional. En el momento que el chico está simulando el elemento técnico, ya está haciendo un entrenamiento funcional. También pueden haber entrenamientos, digamos, con pelotas medicinales en el cual hace el levantamiento o lanza la pelota hacia atrás o hacia adelante, ejecutando o simulando torsiones. Existen los propios simuladores con poleas. Con poleas se puede simular el propio elemento técnico, posicionando ya sea el asiento o posicionando el cojín del canoísta. Pero sí se hace, pero se hace dependiendo de la preparación, ¿sí? Dependiendo, por decir, en la preparación general, yo puedo hacer muchos trabajos funcionales, puedo hacerlos incluso dinámicos, puedo hacerlos en gimnasias, puedo hacerlos en una cancha, al aire libre. Y ya en una preparación un poquito más especial o específica, puedo irme al gimnasio y puedo direccionarme a esos ejercicios específicos del elemento técnico. Ok, muy bien, mi profe. ¿Alguien más va a hacer alguna otra pregunta, otra interpelación, algún aporte? Levante su mano, por favor. Bien, perfecto. Hay muchos agradecimientos desde muchos países. Mi profe Katia la han felicitado, Uruguay, de Chile, de Ecuador, de Venezuela y de Argentina, de verdad que de Colombia, que lo ha hecho muy bien, la felicitamos, excelente exposición. Agradecerle a mi profe Richard Salazar. Mi profe, usted para nosotros es un baluarte, nos brinda este espacio completamente gratuito para poder compartir. Mi profe, me gustaría que usted le diera un saludo a este grupo que está aquí, mi profe Richard. Muy buenas noches con todos. Para mí siempre un gusto poder compartir y aportar en lo que se pueda dentro del contexto de la actividad física y el deporte. Profe Hilder, ya sabe, siempre cuente conmigo para cualquier actividad. Felicitarle a la profe Katia por su excelente presentación, a todos los colegas que nos acompañaron, siempre prestos a seguir aportando. Como ustedes saben, su servidor les saluda desde Ecuador como director del Grupo Bienestar, contribuyendo ahora en este espacio. Y bueno, nada más desearle siempre lo mejor, unas bendiciones, felicitaciones a Katia, al profe Hilde por esa gran gestión con Sport Internacional y bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Les informamos que dentro de un mes, exactamente el último sábado de junio, estaremos con la profe Amparo Valencia de Cali, Colombia. Es entrenadora personal y nos va a dar una charla de todo lo que es el entrenamiento HIIT y métodos para todo lo que es la planificación y cómo se hace una rutina de entrenamiento funcional. Ella ha trabajado con Indervalle, ha estado en programas de televisión. Es una persona con mucho conocimiento en el mundo del HIIT, del entrenamiento funcional. Entonces, ella ya lleva más o menos 15 días preparando la conferencia que yo le he pedido que me colabore, nos va a regalar. Entonces, nos vemos dentro de un mes con entrenamiento funcional, lo que debe ser el título que tiene es
cómo preparar una clase de entrenamiento funcional, grupal y personalizada. Listo, Dios les pague, muchas, pero muchas gracias, mi profe Katia. Si alguien quiere, mi profe Katia, da autorización de compartir las diapositivas que presentó hoy. Claro que sí, profe, con mucho gusto. Quien guste, yo lo puedo mandar al grupo de Sport International o al correo. Si me gustan dar correos, no hay ningún problema. Bueno, informal, el grupo Sport International es un grupo de WhatsApp. Es un grupo donde vemos bastantes profesionales de 20 países, más o menos 205 integrantes. El objetivo principal del grupo es compartir diariamente información, libros, videos, investigaciones, tesis, capacitaciones, de todo. Se le pide al integrante que por lo menos una vez al mes envíe algo. Una vez al mes envíe por lo menos un librito, algo. Viendo todo, ahí hay mucha información. Tenemos gente con postdoctorados, doctorados, maestrías, especializaciones, licenciados, técnicos, tecnólogos, estudiantes del deporte, la educación física, la recreación, la nutrición, el derecho, ¿no? De verdad que es el fitness, de todo hay en ese maravilloso grupo. Entonces, los que quieran, ahí ya tienen mis datos. Dios les pague y que tengan una feliz noche. Nos vemos dentro de un mes. Namaste. Gracias, buenas noches. Chao. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por esa enseñanza. Muy encantado. Estuvo muy buena su ponencia. Gracias. Gratísima de acá de Colombia. Gratísima. Gracias.